En el enfrentamiento de Hamas e Israel han caído muchos militares de las Fuerzas Armadas que han defendido su patria. Es entonces que cabe preguntarnos, ¿sabemos cuáles son las fuerzas que tiene nuestro país para defender la libertad de nuestra democracia? Quédense a ver el siguiente video, porque hablaremos de las bajas que se han sufrido en el enfrentamiento de Israel y Hamas y cómo las mismas nos invitan a reflexionar sobre lo importante de saber valorar nuestra libertad. Pero antes, no olvides que si te gusta este video, puedes compartirlo y darle like. También puedes suscribirte para ver más contenido como este. Continuemos. En nombre de la libertad, nuestras tropas israelíes combaten con milicianos en el norte de Gaza, que lleva semanas sin suministros. Tropas israelíes combatían el martes con milicianos palestinos en un campamento de refugiados urbanizado y densamente poblado dentro de una ampliación de sus operaciones en el norte de Gaza, donde los vecinos llevan semanas sin electricidad, agua ni acceso a ayuda humanitaria. La línea del frente de guerra, que ahora está en su séptima semana, se ha desplazado al campo de Jabalilla, un intrincado laberinto de edificios de concreto cerca de Ciudad de Gaza, donde viven refugiados desde la guerra de 1948 en torno a la creación de Israel y a sus descendientes. Israel lleva semanas bombardeando la zona y el ejército dijo que los combatientes de Hamas se han reagrupado allí y en otros distritos orientales tras ser expulsados de buena parte de Ciudad de Gaza. Las tropas están preparando el campo de batalla en la zona de Jabalilla, según el ejército. Los soldados atacaron 3 túneles donde se ocultaban combatientes y destruyeron lanzacohetes, según el ejército, que dijo que docenas de milicianos habían muerto en los últimos días. Hamas no hizo comentarios en un primer momento y no ha sido posible confirmar de una forma independiente detalles sobre los combates. Un ataque contra un hospital cercano mató a 12 personas el lunes mientras soldados y tanques israelíes combatían con milicianos ante sus puertas. Imágenes publicadas por el ejército mostraban soldados israelíes patrullando a pie en Jabalilla mientras se oían disparos de fondo. Imágenes del ejército de otras zonas norteñas difundidas en los últimos días mostraban una destrucción generalizada en la que casi todos los edificios se veían dañados o destruidos. La guerra desencadenada por el tanque sorpresa de Hamas el 7 de octubre en Israel ha infligido un duro golpe a los civiles palestinos, especialmente los que permanecen en el norte después de repetidos mensajes israelíes de que la gente huyera al sur. Las fuerzas israelíes aislaron la zona norte en su invasión terrestre a finales del mes pasado, aunque desde entonces decenas de miles de personas han huido al sur a través de corredores anunciados por el ejército. No estaba claro cuánta gente seguía en el norte, pero la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos estimaban que quedaban unas 160,000 personas en sus refugios en la zona, aunque ya no podían prestar servicios. Unos 1,7 millones de palestinos, que suponen unas 3/4 partes de la población de Gaza, han huido de sus casas. Cientos de miles de personas abarrotaron las escuelas dirigidas por Naciones Unidas y otras instalaciones en el sur de Gaza que ahora sirven como refugios. Como se han visto desbordadas, la gente se ha visto obligada a dormir en las calles circundantes, sin apenas cobijo de las lluvias invernales de los últimos días. En toda Gaza escasea la comida, el agua y el combustible, pero los generadores que mantienen en marcha la infraestructura básica. Hay un corte general en la red eléctrica desde que Israel cortó las importaciones de combustible al inicio de la guerra. Israel sigue atacando lo que describe como objetivos milicianos en Gaza, incluida la zona de evacuación en el sur. Los bombardeos a menudo matan a mujeres y niños, y las autoridades han dicho que pronto expandirán sus operaciones en el sur del enclave. El enemigo está entre nosotros, combates en torno a hospitales. Decenas de miles de palestinos en el norte se habían refugiado en hospitales, pero los centros médicos se han ido vaciando conforme la violencia llega a sus puertas y la mayoría ya no están operativos. Marwan Abdallah, un trabajador médico del hospital indonesio cerca de Jabalilla, dijo que los intensos combates ante el centro habían impedido el martes que las ambulancias llevaran a gente herida para que fueran atendidas. La situación empeora cada hora, dijo. Un proyectil israelí golpeó el hospital el lunes por la mañana y mató a 12 personas, según autoridades palestinas. Israel negó haber atacado el hospital, aunque dijo que sus tropas habían devuelto el fuego a milicianos que les atacaban desde dentro del complejo de 1,4 hectáreas.
Unos 200 pacientes heridos y sus acompañantes fueron evacuados el lunes del hospital hacia el sur de Gaza, pero hasta 500 heridos y unos 2.000 desplazados permanecían allí, según el Ministerio de Salud de Gaza. En los últimos días se produjo una situación parecida en el hospital de Shifa, el más grande de la franja de Gaza, donde unos 250 pacientes y trabajadores médicos siguen varados tras la evacuación de 31 bebés prematuros. Israel ha presentado algunas pruebas en los últimos días de presencia armada en el hospital, pero por el momento no ha respaldado sus afirmaciones de que Hamas tenía un importante centro de mando bajo el hospital. Michael Ryan, funcionario de alto nivel de la Organización Mundial de la Salud, dijo el lunes que el tratamiento para casos médicos complicados, como la mayoría de los pacientes de cáncer y diálisis, ya no está disponible en Gaza y que probablemente los hospitales se verán sobrepasados por las aproximadamente 5.500 nacimientos previstos en el próximo mes. La situación del hospital, la situación del sistema de atención primaria en Gaza es catastrófica y es la peor que se puede imaginar en el norte, dijo. Más de 12.700 palestinos han muerto en Gaza, según el Ministerio Palestino de Salud en Cisjordania. Las autoridades allí reportaron otros 4.000 desaparecidos. Sus conteos no diferencian entre civiles y combatientes. Israel dice que ha matado a miles de milicianos. El Ministerio Palestino de Salud basa su conteo en información reunida por el ministerio homólogo en Gaza, gobernada por Hamas, que no ha podido actualizar por completo las cifras desde hace más de 10 días debido al corte de comunicaciones y servicios en el norte. Unas 1.200 personas han muerto del lado de Israel, la mayoría civiles durante el ataque del 7 de octubre, en el que Hamas se llevó unos 240 rehenes a Gaza. El ejército dijo que 68 soldados israelíes han muerto en Gaza en las operaciones terrestres. Si estás disfrutando de este video, no olvides darle like y compartirlo. También puedes suscribirte para ver más contenido como este. El enemigo ataca nuestros valores. ¿Qué es el Ministerio de Salud de Gaza y cómo calcula el número de muertos de la guerra? El ministerio actualiza y difunde los datos sobre las víctimas cada pocas horas y proporciona el número de fallecidos y heridos con un desglose por hombres, mujeres y niños. Normalmente, el ministerio no proporciona los nombres, las edades o la ubicación de los fallecidos. Esa información deriva de los periodistas que están en el territorio o de la oficina de prensa del gobierno de Hamas. Sin embargo, en respuesta a las dudas planteadas por Estados Unidos sobre sus datos, el ministerio presentó el jueves un informe de 212 páginas en el que se enumera a todos los palestinos que han muerto hasta ahora en la guerra, incluyendo sus nombres, número de documento, edad y género. Una copia del informe compartido con la AP nombra a 6.747 palestinos y dice que todavía no se han identificado otros 281 cuerpos. El listado no incluía un desglose por ubicación. El ministerio nunca hace una distinción entre civiles y combatientes. Eso quedará más claro cuando se calmen los ánimos, cuando la ONU y los grupos de derechos humanos investiguen y las milicias ofrezcan un recuento de sus miembros muertos. El ejército israelí también lleva a cabo investigaciones tras la guerra. El Ministerio de Salud no reporta cómo murieron los palestinos, si fue por bombardeos o por los disparos de artillerías israelíes o por otras causas, como un misil errante palestino. Describe a todas las víctimas como víctimas de la agresión israelí. Cuando la Agencia de Salud Pública de Hamas publica las cifras, hay que tomarlas con pinzas, dijo el teniente coronel Richard Hedge, portavoz militar israelí, en una rueda de prensa el jueves. Pero se negó repetidamente a ofrecer una cifra alternativa de víctimas palestinas. Israel dice que más de 1.400 civiles y soldados murieron y que alrededor de otras 200 personas fueron tomadas como rehenes cuando Hamas invadió Israel. Hasta el momento, el ejército ha identificado a 309 de los muertos como soldados. El enemigo está entre nosotros. ¿Quién trabajaba en el ministerio? Hamas, como autoridad que gobierna Gaza, controla el Ministerio de Salud, pero es diferente de los organismos políticos y de seguridad que dirige el grupo islamista. La autoridad palestina, que controlaba Gaza antes que Hamas impusiera en 2007, conserva el poder sobre los servicios de salud y de educación en Gaza, aunque esté basada en el territorio palestino de Cisjordania, ocupado por Israel. De acuerdo con funcionarios, el ministerio está conformado por una mezcla de empleados recién contratados por Hamas y otros más veteranos afiliados al Partido Nacionalista Laico Fatah. La autoridad liderada por Fatah, que administra las ciudades palestinas de Cisjordania, tiene su propio Ministerio de Salud en Ramallah, que hasta la fecha suministra equipos médicos a Gaza, paga los sueldos del Ministerio de Salud y gestiona los traslados de pacientes desde el enclave situado hacia hospitales israelíes. La ministra de Salud, Maí Al-Kaila, en Ramallah, supervisa los ministerios paralelos, que reciben los mismos datos de los hospitales. Su viceministro está en Gaza. El Ministerio de Ramallah dice que confía en los datos sobre víctimas de su
contrapartes en Gaza y que se tarda en publicarlos porque busca confirmar los números con su propio personal asentado en Gaza. Hamas controla estrictamente el acceso a la información y dirige la oficina de prensa que ofrece detalles sobre los bombardeos de Israel, pero los empleados del Ministerio de Salud insisten en que Hamas no dicta el número de víctimas. Hamas es una de las facciones. Algunos de nosotros somos partidarios de Fatah, otros somos independientes, dijo Ahmed Al-Galout, director del hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza. Más que cualquier otra cosa, somos profesionales médicos. La patria en peligro. ¿Cuál es la historia de las guerras pasadas? A lo largo de 4 guerras y múltiples refriegas sangrientas entre Israel y Hamas, las agencias de la ONU han citado el total de muertos registrados por el Ministerio de Salud en informes periódicos. El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Palestina también utilizan esas cifras. Al final de las guerras, la Oficina Humanitaria de la ONU ha publicado estimaciones definitivas de los muertos basándose en su propia investigación de los registros médicos. En todos los casos, los recuentos de la ONU han coincidido ampliamente con los del Ministerio de la Salud de Gaza, con diferencias mínimas. Si te parecieron interesantes las noticias del día, te invitamos a suscribirte, dejar un like y darnos tu opinión en caja de comentarios. Te esperamos mañana a la misma hora para poder entregarte la información justa, honesta y transparente que te mereces. Que pases una buena noche.